Buenas noches, profesor. Nos gustaría presentar el trabajo que hemos realizado sobre la brecha digital y su impacto en la educación universitaria en el Perú durante la pandemia del COVID-19 en los años 2020 y 2021. Somos un equipo comprometido y diverso y estamos entusiasmados en compartir nuestro trabajo con usted. Yo soy Giancarlos Martínez Huaypa. La pandemia del COVID-19 que comenzó en 2020 causó un cambio en la educación universitaria en el Perú, forzando a un modelo remoto. Esto evidenció la brecha digital, que afecta el acceso a tecnología y conectividad, perjudicando a estudiantes vulnerables. La investigación se centra en cómo esa brecha de impactos del rendimiento académico y las oportunidades de aprendizaje. Las universidades, especialmente públicas, enfrentaron grandes desafíos por recortes presupuestarios, lo que agravó las desigualdades educativas. Este estudio examina la brecha digital en universidades y su impacto en la calidad educativa durante la pandemia. Incluye desigualdades de acceso a tecnología, competencias digitales limitadas, respuestas institucionales y elecciones aprendidas para mejorar políticas educativas. Durante la pandemia del COVID-19, la brecha digital afectó gravemente el sistema educativo universitario en el Perú, especialmente entre el 2020 y el 2021. Muchos estudiantes en zonas especiales, rurales y sectores vulnerables no tenían acceso a dispositivos adecuados ni a una conexión a Internet estable. En el Perú, solo el 30% de los hogares rurales contaban con computadoras o tablets para educación en línea. Esta falta de recursos tecnológicos llevó a un aumento en la deserción estudiantil, con un 23% de jóvenes vulnerables abandonando sus estudios por dificultades económicas y tecnológicas. Además, las universidades no estaban preparadas, para una educación remota de emergencia, lo que evidenció desigualdades estructurales que ya existían. Los estudiantes con mayores recursos pudieron adaptarse mejor, obviamente, pero las desigualdades se profundizaron. Esto resalta la necesidad urgente de políticas públicas para garantizar un acceso equitativo a la tecnología en la educación. Gracias. Yo soy Natsumi Ramírez y yo voy a hablar sobre las limitaciones tecnológicas en estudiantes. Para esto, durante la pandemia de COVID-19, las limitaciones tecnológicas afectaron gravemente a la educación remota en Perú. Muchos estudiantes, especialmente de zonas rurales, enfrentaron la falta de dispositivos y conexión a Internet. Esto llevó a que un 23% de abandono en sectores vulnerables. Los docentes también tuvieron dificultades. Solo el 35% se sentía preparado para la enseñanza virtual y muchos replicaron métodos presenciales, afectando así la calidad educativa. El acceso desigual a Internet agravó esta situación, ya que solo el 45% de los hogares rurales tenía conexión, limitando la participación de estudiantes. Aunque algunas universidades implementaron medidas como préstamos de equipos, estas fueron insuficientes. Además, los recortes presupuestarios en universidades públicas limitaron aún más los recursos para capacitar docentes y mejorar la infraestructura. En resumen, estas carencias resaltaron la necesidad de invertir en formación digital y tecnología para garantizar la equidad educativa en crisis futuras. Respuesta de las universidades peruanas a la brecha digital durante la pandemia. Durante la pandemia, las universidades peruanas implementaron estrategias como préstamos de dispositivos, planes de datos móviles y capacitaciones digitales para docentes. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para mitigar la desigualdad estructural, especialmente en las universidades públicas. Se implementaron algunas estrategias como, por ejemplo, préstamos de dispositivos tecnológicos, provisión de planes de datos móviles y capacitación digital para docentes. Hubo algunas diferencias entre las universidades privadas y las universidades públicas. En las universidades privadas hubo mejor adaptación debido a los mayores recursos financieros y tecnológicos. En las universidades públicas, restricciones presupuestarias limitaron su capacidad tecnológica.
Bajo esta problemática se aprendieron algunas lecciones, las cuales son las siguientes. Inversiones en tecnología. Eso quiere decir que estas inversiones fueron necesarias para mejorar la calidad educativa. También el desarrollo de competencias digitales. Estas fueron fundamentales para la adaptación de nuevas modalidades de enseñanza. En resumen, las universidades privadas se adaptaron rápidamente, mientras que las públicas enfrentaron más desafíos debido a las limitaciones presupuestarias. Es vital invertir en tecnología educativa y políticas inclusivas para asegurar un acceso equitativo a la educación en el futuro. La pandemia de COVID-19 reveló las carencias en la infraestructura tecnológica de las universidades en América Latina, ampliando la brecha digital y aumentando las desigualdades en el acceso a la educación. Muchos estudiantes quedaron fuera del sistema educativo debido a la falta de acceso a Internet y dispositivos tecnológicos básicos. La crisis subrayó la importancia de las políticas públicas inclusivas para garantizar el acceso equitativo a las TIC. La resistencia al cambio y la falta de capacitación digital de los docentes fueron obstáculos significativos. A pesar de los desafíos, la pandemia mostró la resiliencia y adaptabilidad de estudiantes y profesores, impulsando la reflexión sobre un modelo híbrido de educación. Además, se destacó la importancia de los vínculos humanos en la educación, recordándonos que la tecnología no puede reemplazar el apoyo y la interacción entre estudiantes y docentes. En resumen, la crisis dejó lecciones sobre la necesidad de invertir en infraestructura tecnológica, políticas públicas inclusivas y mantener el elemento humano en la educación. La experiencia dejó lecciones sobre la necesidad de invertir en infraestructura tecnológica. La pandemia del COVID-19 mostró la importancia de invertir en infraestructuras tecnológicas en el sistema educativo. Muchas universidades de América Latina carecían de las herramientas necesarias para la educación en línea, creando desigualdades en accesos a la educación digital. También se evidenció que muchos docentes necesitaban formación en el uso de plataformas virtuales. Las lecciones aprendidas indican que la necesidad urgente de mejorar las infraestructuras y asegurar el acceso a recursos para todos. La situación obligó a muchas universidades a adoptar tecnologías rápidamente, sin la capacitación adecuada, lo que llevó a clases improvisadas y de baja calidad. La pandemia mostró que la infraestructura tecnológica debe ser una prioridad continua para asegurar una educación inclusive y equitativa. Además, es importante crear plataformas accesibles y afectivas para todos los estudiantes y capacitar a los docentes en su uso. La pandemia evidenció la brecha digital en la educación, especialmente en América Latina, afectando a estudiantes vulnerables y de zonas rurales debido a la falta de dispositivos, conectividad e infraestructura tecnológica. Esto resaltó la necesidad de políticas públicas integrales que garanticen acceso equitativo a las TIC, tecnologías de información y comunicación, conectividad de calidad y formación docente. Además, las desigualdades socioeconómicas agravan el problema, por lo que los gobiernos deben priorizar soluciones sostenibles a largo plazo, como mejorar la infraestructura digital y considerar la conectividad como un derecho fundamental. Estas políticas no solo deben enfocarse en recursos tecnológicos, sino también en fortalecer la capacitación docente y garantizar plataformas inclusivas. La crisis dejó en claro que sin una estrategia integral, las desigualdades educativas seguirán creciendo, afectando la calidad y equidad del sistema educativo. Gracias. Conclusiones. La brecha digital durante la pandemia del COVID-19, que fue en el 2020 y en el 2021, agravó las desigualdades educativas en el Perú. Los estudiantes de sectores vulnerables enfrentaron más barreras tecnológicas. Las estrategias institucionales fueron insuficientes debido a las restricciones presupuestarias. Bajo esta problemática identificamos varios puntos claves en los cuales encontramos desigualdades en el acceso de tecnologías.
También falta de formación digital en docentes, tanto en docentes como en estudiantes. También las estrategias institucionales fueron muy limitadas durante este periodo. La brecha digital exacerbó las desigualdades educativas, impactando negativamente el rendimiento académico y la participación estudiantil. Es crucial implementar políticas públicas que promuevan la equidad en el acceso tecnológico y fortalecer las infraestructuras y competencias digitales para asegurar una educación inclusiva y de calidad. Gracias.